Leemos del 1 al 4 y luego del 8 al 11. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, háblanos. Los filisteos, ayúdenme a leer. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca-Neres Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, 8. Y dice, y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Escúchelo bien, dame un hombre que pelee conmigo. Señor Jesús, gracias por tu amor, porque te hemos adorado, alabado, y es el privilegio que nos da, siendo humanos imperfectos, de poder alabar a un Dios santo, a un Dios justo y bueno. Ahora queremos oír tu palabra de tu corazón a nuestro corazón. Lo que queremos es oír la voz de Dios y no la voz de un hombre, porque solo tú conoces nuestra condición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno que usted decidió apartar su tiempo en esta noche. Digo, voy a la casa del Señor a adorarle. Y el tema es: Goliat debe caer. ¿Cómo es? Goliat debe caer. El propósito es reconocer la necesidad urgente que Goliat necesita y debe caer para que usted y yo logremos alcanzar la plenitud del propósito de Dios. Porque el libro de Efesios dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria, y que Él diseñó su propósito desde antes que usted fuese formado. Mas sin embargo, en la vida natural, familiar, personal, se enfrentan muchos obstáculos que a manera de gigantes tratan de impedir que usted y yo logremos expandir el potencial de Dios. En la vida vamos a enfrentar muchas adversidades. Algunas veces lo vamos a enfocar a la familia. Hoy vendrán en forma de problemas financieros que sacuden el matrimonio, sacuden las finanzas. Otra vez vendrán problemas de carácter. Vamos a hablar un poco de carácter hoy. Otra vez serán en forma de debilidades que tenemos, que a veces son privadas y nos detienen en el progreso. Y a todas estas cosas le vamos a llamar un Goliat, donde cada quien hemos luchado con un Goliat propio en diferentes etapas, o quizás hoy estamos luchando contra uno. En este primer pensamiento quiero llamarle cuando Goliat nos desafía personalmente. El tema es: Goliat debe caer. Pensamiento 1: cuando Goliat a usted lo va a desafiar personalmente. El versículo y el pasaje que acabamos de leer dice que un día estaban los filisteos, juntaron sus ejércitos en el valle de Ela, y ese era un mal día, porque ese día los ejércitos se juntaron para desafiar al ejército de Israel. Y cuando los ejércitos salían a la guerra, eran marchas, y era un desafío al rey contrario, que en este caso era Saúl. Y sucede que se paran en fila los filisteos. Saúl se da cuenta y también manda a su ejército al valle de Ela.
Y sucede que entre los ejércitos, cada uno, dice la historia que comienzan a oírse los pasos de un hombre que usaba grebas. En las armaduras romanas, griegas, las grebas eran como esas botas que tienen un montón de cinchas ahí, que a veces se parecen a los zapatos que ponen las chicas, ¿verdad? Como los soldados romanos, así amarrados en las piernas. Y este hombre se oía los pasos y se comenzaba a oír el ruido de lo que andaba. Usted puede ver aquí cuánto pesaba. Dice que lo equivalente a lo de hoy, la armadura de Goliat pesaba alrededor de 150 libras. Él andaba encima 150 libras. Y 150 libras para él era nada, porque una armadura no debe de pesar para moverse. Y dice que la lanza pesaba lo que equivale hoy a 15 libras. Y este hombre venía caminando y sobresalía sobre todo. Israel estaba acostumbrado a pelear contra gigantes, porque cuando ellos conquistan Canaán era tierra de gigantes. Estaban acostumbrados, pero este hombre era diferente. Y dice que se para y comienza a dar voces. Pasó 40 días dando voces, injuriando e incitando a Israel. Y el desafío que lanza dice: denme un hombre para que pelee conmigo. Y más adelante dice: yo lo voy a despedazar. Mire, esas son amenazas de verdad. Esas no son amenazas de que, mire, lo voy a dejar de hablar porque no mal, no le doy la mano, o porque se le olvidó mandarme el WhatsApp, me dejó en visto, lo que sea. No, esas no. Mire, no me saludó, o no me puso en tal cosa, y por eso, ¿verdad? No, ya no, porque no me puso, no me nombró, pues no me nombró en esto, y por eso ya no voy a participar, no. Estas eran amenazas de verdad. Denme un hombre para que pelee conmigo. Y se cree que Goliat hizo 3 desafíos. Y el primer desafío es eso: de país, Filistea queriendo conquistar a Israel. Y le dice: si nosotros le ganamos, ustedes serán nuestros servidores. Denme un hombre para que represente a su país y venza, y lo venza. Y nadie tuvo el valor. Mire, ha de haber sido un monstruo espantoso, porque si ya estaban acostumbrados a Israel a pelear con gigantes y le tuvieron miedo, ha de haber sido un hombre que imponía respeto. Y los historiadores dicen que hizo otro desafío, porque si desafió al pueblo: mándenme a cualquiera, el que ustedes quieran, y nadie llegó, el siguiente entonces era: mándenme a su rey, porque el rey es el que al final debe dar la cara por su gente. Mándenme a su rey. Hasta ese momento Saúl, dice ahí, usted lo lee, se turbó y tuvo miedo, pero hasta ahí no era problema de él, porque él podía mandar a cualquiera y cualquiera moriría por él. Tenía su ejército y su ejército moriría por su rey. Todavía no era problema de él, era problema de su ejército. Pero cuando Goliat vio que nadie se le enfrentaba, dijo: mándenme, dicen los estudiosos, dice acá, mándenme a su rey, porque quiero pelear con él. Miren, es aquí cuando Goliat ya nos desafía personalmente. Una cosa es que nosotros veamos que el matrimonio se le destruye a otro. Pobrecito el hermano, lo dejó la mujer, ¿verdad? Lo dejó el esposo, se fue para Estados Unidos, quebró el hogar, una tragedia, porque cuando un matrimonio fracasa es una tragedia. Se murió fulano, se fue. En fin, una cosa es que nosotros veamos que las desgracias le suceden a cualquier otro, pero llega un día en donde Goliat ya no va al hogar del otro, sino que llega al hogar de uno, al trabajo de uno, a la iglesia de uno. Y ya no es destruyendo al otro, al compañero, sino que ya es viéndonos con la mirada fija, desafiándonos a nosotros. Y es ahí donde ya comienzan los problemas y ya Goliat comienza a desgastar la vida espiritual. Dice la Biblia que pasó 40 días desafiando al pueblo de Israel. Y sabe, ¿en qué escenario estaban peleando acá los filisteos contra Israel? En un valle. Pero ¿en qué escenario Goliat nos desafía? En el trabajo.
A veces hay problemas de trabajo o no, negocio, si tiene negocio. Problema que usted no se lo buscó y se lo enganchó por ser responsable. A veces por ser puntual, caemos mal. Está en la escuela y usted entregó el trabajo y todos nos entregaron, ya le cayó mal a todos, porque usted se lo entregó. Y dice, por tu culpa, no por ser malo, porque le entregaste. En el trabajo usted marca 15 minutos antes, ya cae mal, porque los demás llegan 15 minutos después. O en la iglesia, o como sea. Entonces, ¿dónde nos desafía Goliat? En el trabajo, problemas de trabajo. ¿Dónde nos desafía? En las finanzas, porque todo está caro, ¿sí o no? Amén. Todo está más caro, la gasolina, cara, etc. Esas son las finanzas. Pero ¿cuál es el lugar preferido de Goliat para desafiarnos? En un lugar donde a veces se dan, por ejemplo, los gritos, las indiferencias, los reclamos, el desprecio, el abandono, a veces en el hogar. A veces el lugar preferido de Goliat es el hogar, porque al hogar siempre tenemos que llegar. Siempre vamos a tener que dormir. Me molestó con mi esposa, pero tarde o temprano siempre va a tener que dormir junto con ella. No podemos dormir en el sillón por siempre, ¿verdad? Porque molesta la espalda. Tarde o temprano ella, aunque diga, ya no voy a dormir con este hombre, porque tarde o temprano siempre va a tener que llegar a dormir. Y eso hablamos hoy en la conferencia matrimonial. Tarde o temprano vamos a tener que llegar. Mi hijo, tengo problemas conmigo. Tarde o temprano ese muchacho siempre va a necesitar del papá. No importa si ya no papá se cree fuerte, no importa, siempre va a llegar papá, mamá cuando no hay nada que hacer. Y entonces Goliat nos desafía en el hogar. Y ya nos vamos a meter en esto. ¿Y qué más hace Goliat? Infunde temor. Infundía temor. Desgasta diariamente la salud espiritual, porque pasó 40 días injuriando, insultando al pueblo de Dios. Y nadie le podía hacer frente. El desgaste, las dificultades logran eso, el desgaste físico y emocional. Y sobre todo hace muchas veces que olvidemos la palabra. Israel sabía que tenía un Dios poderoso, fuerte, pero tanto era el temor que no se recordaron de eso hasta que apareció un David por ahí que sí tenía la palabra en su corazón. Pero los demás, el temor nos hace olvidar. Y esto es humanamente natural. La presión, las dificultades logran hacernos muchas veces hacer de la oración no el primer recurso, sino el último. El último, cuando ya creemos que ya no podemos hacer nada, hoy sí ayunemos, oremos en el hogar, agarremos las manos, lo que sea. Cuando en realidad debería de ser la primera opción. Pero todos algún día recibiremos la visita de un Goliat en la forma de todo lo que le estoy diciendo. Y es ahí donde tenemos que tener las condiciones firmes y ser como David y cortarle la cabeza. Y ya vamos a ver cómo le podemos cortar la cabeza a ese Goliat. Pensamiento 2. ¿Qué tipos de Goliat amenazan con destruir nuestra vida y nuestra familia? ¿Qué tipo? Hay infinidad, cada persona puede tener uno. Pero sabe, hay uno que sí me interesa verlo y es el Goliat de las heridas emocionales. El hecho de que seamos cristianos no significa que no suframos emocionalmente. O en la niñez, o violaciones, o maltrato, o desprecios, o gritos, abandonos. No nos hace externos a esto, porque somos humanos. Somos humanos. Y sabe que el Goliat de las heridas emocionales impide que mucha gente, muchas mujeres, hombres, logren desarrollar el pleno potencial. Hay un libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y dice un argumento bíblico que es imposible ser espiritualmente sanos si emocionalmente estamos enfermos. Tiene que tratar de una cosa y ir con la otra. Porque cuando sí espiritualmente estamos sanos, pero llegamos a la casa y ahí caemos a la realidad otra vez. Volvemos a los bajones. Entonces decía que las dos cosas debemos de tratar de balancear nuestras emociones y nuestra vida espiritual para que logremos ser emocionalmente y espiritualmente sanos.
Y las personas luchan con el Goliat de las heridas emocionales. ¿Saben que hay varios tipos de heridas? Que son como un Goliat que está en la puerta, ¿verdad? Que la gente quiere salir y no puede. Están las heridas de traición. Cuando sentimos que la confianza ha sido violada, ¿verdad? Cuando alguien compartió algo íntimo de usted. Cuando nos dejaron al cuidado de alguien y ese alguien no nos cuidó y nos pasó algo malo en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Cuando alguien no cumplió su responsabilidad. Mi papá debió haberme cuidado, debió haber sido papá y no lo hizo y se siento traicionado. Y ese es un Goliat, ¿sí o no? Cuando estamos heridos del corazón. Es un Goliat que muchas veces se opone. En el matrimonio también, lo que me hizo ese hombre, las heridas. Yo decía ahora que fuimos a ver a un hombre que ya estaba agonizando ya. Y la queja de él fue la siguiente antes de morir. ¿Sabe cuál fue? Me dijo, mi mujer nunca se dejó gobernar. Fui a ver a una señora que estaba muriendo y me dijo la queja de ella y así se murió. Nunca se me olvida los maltratos que me dio fulano de tal. Y se murieron con heridas emocionales. Y se murieron así heridos. Y hay muchos matrimonios que logran sobrevivir, pero a veces están heridos. Y hay muchas madres que han logrado criar con hijos, pero también andan cargando heridas. Muchachos, jóvenes, quienes quiera que sea, a veces andamos ahí cargando una herida. Y a veces ese Goliat impide que lo logremos. Hay otras heridas, por ejemplo, la herida de culpa. Cuando nos hacen sentir culpables. Mira, por tu culpa me voy a separar de tu mamá, por ejemplo. Por tu culpa le pegué, dice a tu mamá o a tu papá. Por tu culpa, y nos hacen sentir culpables de cosas. Y vamos creyendo que es culpa de nosotros. Y a veces no lo es. Hay heridas, por ejemplo, de rechazo. Cuando intentamos buscar el cariño de mamá, papá, abuelo, y no encontramos. Y solo fueron las críticas, ¿verdad? Que vos no haces bien esto, que no haces bien lo otro, que no servís, que nunca vas a llegar a hacer nada. Y todas esas cosas van creando tremendos portones, ¿verdad? Que la gente quiere salir y muchas veces no puede. Entre el mismo pueblo cristiano también. Porque el pueblo cristiano no está exento de todas estas cosas. Y estas cosas afectan el área física. Y se manifiesta, a veces usted se identifica con esto: colon irritable, azúcar alta, hipertensión alta, colesterol alto, insomnio o bajo ánimo para trabajar, o pensamientos intrusivos. Estamos aquí, de repente pensamos en estas cosas, o se llaman ataques de pánico, ansiedad, o andamos con paranoia, que alguien le va a hacer algo y él está hablando de mí. Todo eso se manifiesta en estas cosas. Entonces, y las últimas heridas, para no hacerlo tan largo, son heridas de violencia intrafamiliar. Vimos que se golpeaban en la casa, o inclusive nosotros, ¿verdad? Estamos encendidos, las esposas nos queremos dar con nuestras pellizcaditas, ¿verdad? Ya haciendo el furor, y eso va marcando. Entonces el primer Goliat es esas heridas que están ahí y que impiden. ¿Saben? El otro tipo de Goliat es el mal carácter. Yo sé que ustedes no tienen mal carácter. Se ven así como, sí, bien. Ya solo falta. Todos tenemos nuestro carácter. Hay algunos por su temperamento más tranquilos, se llaman temperamentos melancólicos o flemáticos. Tranquilos, porque si no, hombre, no pasa nada. Y hay otros que son como morteros, esos morteros grandes con mecha corta, ¿verdad? Le va a hacer algo y ni lo ha tirado y ya le explotó en la mano. Porque algunos somos morteros de mecha corta. Usted lo agarra y ya, pues, ¿qué pasó? ¿Y cómo? ¿Y con quién? ¿Y dónde? Pues. Entonces, a veces el mal carácter también es una barrera que a veces nos hace perder oportunidades, nos hace no administrar bien las cosas. ¿Y son gigantes o no, hermanos? Son gigantes y necesitamos hablar de esto. ¿Sabe? El mal carácter nos mete en problemas seguidos. El mal carácter nos traiciona. El mal carácter es traicionero.
Uno no viene a sentir cuando ya habló, dijo, metió, lo que sea. Y sabe que el carácter es un imán de conflictos. O sea, usted, si ya entramos de mal carácter en la casa, ya otra serie de conflictos van a aparecer de repente. Hasta el punto en que se perdieron 5 pesos, quién sabe cómo, y empezamos, ¿verdad? ¿Dónde están los 5 pesos? Yo aquí los dejé, dice ella, no, yo aquí. Y se perdieron mágicamente, porque a saber qué se hicieron, el dólar. Porque cuando llegamos de mala o estamos de mala, como que todo el ambiente conspira para que todo salga mal. El niño se cayó, ella se quemó planchando, el esposo se tuvo un tropezón. Y todo comienza, el conflicto es eso, un imán que va a traer conflictos y conflictos, y hasta vamos a pelear desde los más pequeños, nos vamos a decir un montón de cosas y vamos a terminar diciendo mejor ni me hubiera casado. Y llegamos a decir, mejor ni me hubiera casado. Mejor me hubiera casado con gente que sí tenía pisto, ya estuviera al otro lado. Y de lo pequeñito comenzamos a hacerlo. Igual entre padres e hijos. Si el padre anda de malas, como que la casa comienza, el hijo no quiere hablar, se va por su lado. O el hijo llega de mala, en fin. Entonces, el mal carácter, todos tenemos un acierto de carácter fuerte, pero me refiero como mal carácter a aquel que ya trastorna toda la paz del hogar, y aquel que nos va a meter en problemas y nos va a hacer que maltratemos a las personas que nos rodean, a ese carácter. No me refiero a que alguien sea serio, que alguien sea formal, que a alguien le guste dar, no, nada de eso. No, aquel carácter que atrae conflictos y que desestabiliza el matrimonio. Y comenzamos los pleitos matrimoniales, ¿verdad? Se perdió el dinero, a ver qué se hizo. Mira que este es tu hijo, dice, pero que no es tuyo, es también tuyo. Ah, este es tuyo, no es mío, dice. Cuando me porta mal es tuyo. Entonces, y comenzamos a los ataques, ¿verdad? Porque acuérdense que la mujer, quizás haya su opción, pero la naturaleza de la mujer es el amor. De hecho, la Biblia dice, esposas, respeten a su esposo, y dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. A los hombres nos dice, amad a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y a la mujer dice, respeten a su marido. Si nosotros no hacemos esos roles, nos vamos a pasar arañando y pellizcando toda la vida. Porque la necesidad principal de la mujer es amor. Habrá alguna que quizás sea más seria, pero el marido, amor, cariño, atención, etc. Y la mujer dice, no es matrimonial esto, pero dice, pero es que vos no me decís nada, porque vos soy insensible, dice, yo no soy prioridad para vos, dice, vos solo pasar allá. Y el esposo comienza, pero es que él dice, pero que sí, dice, yo me mato trabajando, yo vengo a la tarde, porque el esposo demuestra amor haciendo cosas. Y la mujer recibe amor, palabra, oídos, toques, etc. Y eso no nos lo enseñan, ni nos dan clases para casarnos, ¿verdad? A nadie nos da, vamos arañándonos y aprendiendo en el camino. Todos, desde que los que tenemos poco a los que tienen ya 40, 50 años, vamos aprendiendo en el camino. Pero hay diferencias entre mujeres. La necesidad del hombre es respeto. Quiere amor, por supuesto, que lo respeten. Y es bíblico. Es bíblico. Y a veces el carácter no nos ayuda a respetar esa diferencia. El hombre es respeto. El hombre en su trabajo le puede gritar. ¡Hey, hombre, mire! Pero en su casa su esposa medio grita. ¿Y por qué no gritas? Y ella dice, pero es que yo así hablo. No, no está gritando, no me grites. No dice, pero es que yo así hablo normal. Porque él siente que es un desafío al respeto de él, a la autoridad de él. Y déjeme decirlo, eso le pasa a la mayoría de esposos y esposas. No crea que el único su esposo es respetuoso o su esposa es respetuosa. Eso pasa a todos, a la mayoría. O viceversa, ¿verdad? Y ella dice que vos no me besás, no me abrazás. Y en la intimidad, solo llegar como el gallo, ¿verdad? Solo, y vemos, pues. Y empezando iba la esposa ya a agarrar el guión, ¿verdad? Y ya, nos vemos mañana. Se fue.
son cosas las que vamos aprendiendo, pero son diferencias que sí o no se manifiestan en conflictos y en pleitos. Y si uno ponemos de nuestra parte ambos, primero personalmente con Dios, vamos a hacer de eso algo hasta que terminemos en tragedia. Y a veces es el Goliat, muchas veces el carácter, el mal carácter. Entonces, ¿qué hay otro Goliat? Hay los problemas financieros, como la mencioné. Los problemas financieros son la tercera causa de divorcios. Primero están la infidelidad. Segundo están los problemas de incompatibilidad de carácter. Nos llevamos bien, nos entendemos. Y tercero están los problemas financieros. Porque sí o no, las finanzas aprietan y muchas veces el esposo le dejó $5 para el mes, ¿verdad? Y me mandaste el puesto, le dice. Porque le dejó $5 y quería $2 de vuelta. Y pero es que yo compré todo esto, en fin, y implica toda la cosa armonizarse. Otro día probablemente hablemos de todo esto. Entonces, los problemas financieros son Goliats que a veces tensan la economía familiar y tensan la convivencia. Entonces, ¿qué tipo de Goliat hablamos? 3, el de las heridas emocionales. Y ahí está el trabajo del Señor, ¿verdad? Y el trabajo como hijo, pareja, comenzar a decirle, mira, me pasó esto, ¿verdad? Y a veces actúa así porque no recibí otro modelo. Así me enseñaron. Porque todos nos comportamos de la forma en la que vimos o nos dijeron, ¿sí o no? Así nos comportamos. Pero no debemos de permitir que estas heridas, si son de abuso, violencia, maltrato, vayan a impedir que expandamos todo el potencial, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Tiene un propósito y no quiere que vivamos amargados, echándole la culpa a otro. Él quiere hacernos libres, porque ese es su deseo. El segundo, el carácter. No dejemos que nuestro carácter nos vaya a meter en problemas. Echa a perder el matrimonio, echa a perder la relación con nuestros hijos o en la iglesia. El carácter fuerte tiene un problema para dejarse sujetar. Ese es el problema del carácter fuerte. Le cuesta dejarse gobernar. Y Jesús exige de nosotros que nos dejemos gobernar por su Espíritu. Amén. Para que lleguemos a esa estatura de Jesús, que fue manso y humilde de corazón. Entonces, y el tercero, las finanzas. Tenemos que practicar cómo están funcionando. Y el cuarto, Goliat, a veces son los pecados ocultos. Usted sabe que este mundo de las redes sociales nos abraza y cuando uno menos viene a sentir, también nos va a ver qué cosa. Y ni sabemos. Y por cierto, hay que tener cuidado con los niños, ¿sabe? Porque los medios de acceder a pornografía son los videojuegos. Y los videojuegos tienen anuncios. Y uno sin querer le da ese anuncio, y ese anuncio ya lo fue a dejar en una página pornográfica. De pasar la revisé. Yo hago requisa a veces en el celular en niños, fíjese. Pues usted me quiere llamar y no tiene valor de hacerlo, llámeme. Y a revisar los juegos, no, este juego fuera. Y le dije a pornografía, un niño de 8 años ya viendo pornografía. Yo no vi, me dice, que yo le apreté al dibujito y me llevó una página de pornografía. Pero a veces al papá no le queda tiempo muchas veces de supervisarse porque está cansado del trabajo. Pero sucede que el celular hoy es la niñera moderna. Ella nos está criando a nuestros hijos. Porque antes, cuando llorábamos, un par de delgadas era más que suficiente, ¿verdad? Para calmar los berrinches. No quiero comer, mamá, pues eso hay, si no coman nada. Pero ahora el celular es la herramienta para que deje de llorar. Y no estoy jugando a nadie, sino que esa es la realidad. Pero debemos de controlarlo, porque los graves daños que está haciendo la niñez, la exposición a pantallas, a videojuegos, a películas, a videos de X o Y cosas, son graves daños para los niños. Entonces, como matrimonio debemos de tener esos cuidados, porque hay un Goliat que quiere entrar a su casa. Goliat quería conquistar a Israel y adueñarse del pueblo de Dios. Si dejamos que Goliat ahí, va a entrar y se va a entronar y nos va a querer gobernar y no puede dejarse de eso. Hay un Goliat queriendo entrar a su casa, entrar a su vida como esposo, como esposa, como hijo, y quiere gobernarlo, pero sabemos que Dios tiene todo el poder y Él es fuerte y Él nos va a proteger. Pero hay un Goliat queriendo entrar. Ahora, ¿cómo
vencemos a Goliat? Y aquí cierro. ¿Cómo vencemos a Goliat? Y hay que conocer las armas que tenemos. Hay que conocer qué tenemos. ¿Sabe que cuando David se ofreció a matar al gigante, primero no le creyeron? Porque Saúl se alegró cuando ellos le hay uno que quiere, porque nadie se enfrentaba, acuérdense. Hay uno, Saúl se alegró y dijo, al fin apareció un valiente. Y cuando lo va viendo, era un muchacho de 17 años y no le tuvo fe. No le tuvo fe. Ay, valiente, a este lo van a matar. Y como no hay otro, dijo, le voy a poner mi armadura. Y dice que se la puso, se la acomodó, y aquel hombre no podía ni caminar. No podía caminar. Y dice que David se quita y deja las armaduras, la greba, la cota, la coraza, el yelmo, etc. Y se vuelve a poner las sandalias de pastor porque él era pastor. Y dice que agarró el morralito de pastor porque era pastor. Él era pastor. Usted, papá, es un pastor de su casa. Y la esposa debe entender que usted es el pastor. Esposo, usted es la ayuda idónea, pastora de su casa. Usted es la pastora de su casa. Alguien dijo que es la ayuda y dueña, dice. Que de quién es la casa, de ella, dice. Y la refri también de ella. Y el comedor, eso es broma. Porque el esposo, cuando le pone exposición de su esposa, ¿verdad? De sus hijos. Usted es el pastor de su casa, el sacerdote de su casa. Usted, mujer, es esposa. No tiene esposo, pero usted es la mujer de esa casa. Y dice que agarró 5 piedras. Fue a las aguas, dice que fue a las aguas. ¿Sabe que las aguas reflejan esta palabra? Porque son como ríos, corren. Dice que David fue a las aguas y me imagino que se metió y se sumergió. La única forma en la que vamos a enfrentar a Goliat es cuando nos sumergimos en la palabra. Nos sumergimos ahí y ahí encontró 5 piedras. Algunos dicen que estas 5 piedras son los 5 ministerios que el Señor dejó. Otros dicen que Goliat tenía otros 4 hermanos más y David llevaba una pedrada para cada uno. Porque él no iba a fallar. Pedrada segura, muerte segura. Pero apliquémoslo a la vida. ¿Cuáles son nuestras herramientas si fueran 5 piedras? Primero, mire, la palabra. Esa crisis que pasamos, aquí está la respuesta para encontrar una salida. Su palabra. David se sumergió en el río al recoger las piedras. Si nos sumergimos en el río de la palabra de Dios, vamos a encontrar una salida. O escuchamos una predicación, algo va a pasar. Vamos a hallar algo. Segundo, la oración es lo que activa el poder de Dios. Lo que activa el poder. Mas sin embargo, la oración y la palabra deben de ir porque lo que aumenta la fe es la palabra. La oración es como ese impulso que le damos a la palabra cantada, a la palabra recitada, a la palabra vivida. Pero en realidad la fe se aumenta por la palabra y la oración es como ese canal para expandir el poder de la palabra. La tercera piedra, digamos, la fe. Pero la fe para esperar, pero también la fe para hacer algo. Cuando Israel iba a cruzar el Mar Rojo, ellos vieron el mar y Dios le dice a Moisés, mira, dile al pueblo que marche. En otras palabras, que haga algo. Cuando Jesús hizo su primer milagro, que se acabó el vino, Él dijo, llenen las tinajas, dijo. Vayan a buscarlas, vayan a cargarlas y las traen. Él fácilmente pudo decir, mira, agua convertida en vino y estuvo, ¿o no? Él dijo, llénenla, si quiere decir, vayan a conseguirla, vayan a llenarla y tráiganla en sus hombros y pónganla. En otras palabras, hagan algo. Aleluya. Creyendo. Y del matrimonio a veces toca que dar el brazo a torcer para poder sobresalir. Porque el problema de nosotros esposos también es el orgullo. Yo no puedo, ¿verdad? No puedo. Y a veces el esposo se resiente y yo no puedo. Vamos a tener que hacer algo para que la realidad cambie. Hacer algo para que el poder de Dios también se pueda activar. 4, el perdón. El perdón es lo más difícil. ¿Sabe que el perdón, la cárcel del perdón es el resentimiento?
Pero ¿saben que el resentimiento dicen que es como un veneno que uno se toma, pero esperando que se muera el otro? Cuando en realidad el resentimiento es veneno para uno. Para uno. Si uno está resentido, resentida, es veneno para uno mismo. El perdón. Si es con padres e hijos, de esposo, el perdón. Y último, el arrepentimiento, que es el cambio de actitud. ¿De qué forma vamos a vencer a Goliat? Muchas veces cambiando de actitud. A veces los problemas de finanzas, a veces son problemas de administración, ¿o no? A veces son problemas de administración. Vamos a tener que arrepentirnos, quiere decir cambiar de forma y hacerlo de forma diferente. O a veces el problema de un matrimonial es porque nuestra forma de hablar es pesada y desde que hablamos pesado ya se altera todo. Vamos a tener que hacer algo para que cambiemos todo. Goliat debe caer. Y la ventaja es que Goliat cae solo cuando hay un David lleno de fe. Y dentro de usted hay un David, sea mujer o hombre. Y la clave es cortarle la cabeza a Goliat. Y este año es una buena oportunidad para cortarle la cabeza a Goliat. David no anduvo con contemplaciones. Le dijo a Goliat: mira, te voy a cortar la cabeza. Pero sucede que David no llevaba espada. No llevaba ninguna espada. Pero le pegó la pedrada y con la misma espada le cortó la cabeza. Usted es el David de esta iglesia, el David de su hogar. Y usted puede cortarle la cabeza a ese resentimiento, cortarle la cabeza a esa falta de perdón o a ese carácter fuerte. Puede cortarlo y solo así vamos a vencer a Dios. Póngase a pie, vamos a orar. Señor Jesús, vamos a hacer una oración especial por las familias. Por las familias. Usted tiene a su hijo a la par ahí, tómele la mano, tómele los brazos, tiene a su esposa a la par, denle un abracito ahí.